de un libro, un cuento, Manhattan Transfer, de John Dos Passos, escrita a principios del siglo XX y publicada en 1925. Y en esta novela el protagonista intenta sobrevivir en Nueva York durante los años que anteceden y siguen a la Primera Guerra Mundial. Había una vez una ciudad que no dormía nunca, donde el cielo se perdía entre el humo de las chimeneas y los rascacielos parecían acariciar las nubes. En Nueva York, un lugar donde los sueños y las pesadillas convivían con el caos febril, como el murmullo constante de las olas que golpean sus costas. En esta ciudad, inmensa y viva, era también una trampa para los que buscan algo más grande, algo que a menudo se escapaba de sus manos. En esta jungla de hormigón y acero, las historias de muchas almas se entrelazaban y creando sinfonías vibrantes y melancólicas. Ellen Thatcher era una de esas almas. Desde niña había aprendido que la ciudad no ofrecía nada a los que se quedaban allí esperando. Su infancia estuvo marcada por el eco de las voces de los pasillos de un edificio oscuro y por el brillo ocasional de las luces que prometían algo más allá del horizonte. Ellen creció ambiciosa, ansiosa de dejar atrás la mediocridad que la rodeaba. Quiso convertirse en actriz, conquistar los escenarios y ser adorada por la multitud. Pero también era una mujer atrapada por sus propios deseos y las expectativas de una sociedad que siempre quería moldearla. En su viaje encontró hombres que la amaron y otros que la abandonaron, pero nadie logró retenerla por completo. Ellen era como un barco que navega sin puerto fijo, siempre buscando nuevas aguas. Jimmy Hebb también era parte de esa orquesta caótica. Desde joven había sentido que Nueva York lo atraía y al mismo tiempo le repelía. Era un periodista, un observador incansable de las pequeñas tragedias y los triunfos que se desarrollan en las calles. Jimmy se había enamorado de Ellen en algún momento, o al menos eso creía él. Pero también sabía que amar a alguien como ella era algo como intentar atrapar el humo. A pesar de ello, continuó buscando un lugar donde pudiera encontrar paz. Un lugar lejos del ruido interminable de la ciudad. Sin embargo, Nueva York tenía un modo de aferrarse a las personas. Y aunque Jimmy pensaba en escapar, siempre se encontraba atrapado por algo más, ya sea un trabajo, una conversación o alguien que le miraba fugazmente. En otra parte de la ciudad, George Baldwin, un abogado de mirada dura y ambiciones insaciables, subía escalones en la escalera social. George era el tipo de hombre que entendía que Nueva York no era un lugar para los débiles. Cada día era una lucha y cada victoria tenía un precio. Había trabajado duro para conseguir su lugar y, aunque a menudo se cruzaba con la moralidad, siempre encontraba formas de justificar sus acciones. Su vida se entrelazó con la de Ellen, quien representaba para él una especie de musa y obsesión. Pero Ellen nunca le fue fácil de poseer, y George se encontró persiguiendo un sueño que se desvanecía tan pronto como creía haberlo alcanzado. La ciudad también estaba llena de otros personajes, cada uno con su propia lucha. Había inmigrantes que llegaban con esperanzas de una vida mejor, solo para encontrar trabajos agotadores y jefes despiadados. Había artistas que soñaban con la fama pero terminaban viviendo en apartamentos diminutos, alimentándose de pasión y de poco más. Estaban también los empresarios, que construían imperios y los mendigos que recogían las migajas de las calles. Cada uno tenía una historia que contar, y cada historia era un hilo en el tapiz interminable de Nueva York. Un día, Ellen, cansada de su vida en los escenarios y los hombres que querían modelarla, decidió casarse con un hombre rico. Pensó que el dinero le daría la libertad que siempre había deseado. Pero pronto descubrió que la opulencia también podía ser una jaula, una donde las cadenas eran invisibles pero igualmente pesadas. Su matrimonio se convirtió en una batalla silenciosa y Ellen, como siempre, empezó a buscar una salida. Jimmy, mientras tanto, se perdió en los callejones de la ciudad.
Pasaba las noches escribiendo y las mañanas recorriendo los barrios, observando a las personas que iban y venían. Un día decidió que había tenido suficiente. Planeó dejar Nueva York y buscar una vida más simple, más humana. Pero cuando se despidió de él, supo que parte de él permanecería siempre en la ciudad, atrapada en los edificios y en esas luces que nunca se apagaban. George, por su parte, logró el éxito que había anhelado, pero a un costo que nunca había anticipado. En su afán de subir, perdió amigos, amantes, y en última instancia se perdió una parte de sí mismo. Nueva York había sido su maestra y su verdugo. Aunque había conquistado muchas cosas, también había quedado vacío por dentro. La ciudad, mientras tanto, continuó girando. Los trenes corrían bajo la tierra, los taxis cruzaban las avenidas y las multitudes llenaban Times Square. Nueva York no se detenía por nadie. Ellen, Jimmy, George y los demás eran solo notas en una melodía casi interminable. La ciudad los había formado, los había roto y los había dejado atrás. Al final cada uno tomó su propio camino, pero sus historias siguieron siendo parte del alma de Nueva York. Ellen, libre pero inquieta, siguió buscando algo que no podía nombrar. Jimmy dejó la ciudad, pero nunca logró olvidar sus calles. Y George continuó persiguiendo el poder, aunque cada día se sentía más solo. Y Nueva York, indiferente a sus danzas, continuó viva, con nuevas almas que llegaban cada día cargadas de sueños y esperanzas. La ciudad, imperturbable, seguía moviéndose al ritmo que los pasos resonaban en sus calles. Los barcos entraban y salían de sus puertos, cargados de mercancías y también de sueños de tierras lejanas. Los inmigrantes que llegaban veían en Nueva York una promesa, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque muchos descubrieran pronto que la ciudad no era un lugar de concesiones, sino de lucha constante. Algunos prosperaban, otros se perdían en el engranaje despiadado de su maquinaria. Mientras tanto, Ellen comenzó a buscar en los lugares más inesperados aquello que sentía que le faltaba. Asistía a galerías de arte, salones literarios y clubes nocturnos. En cada esquina encontró personajes rotos y complejos como ella, algunos que la inspiraban y otros que simplemente reflejaban sus propios temores. Ellen no sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que si se detenía, la ciudad la consumiría por completo. Jimmy, en su intento de dejar Nueva York, pasó meses recorriendo otras ciudades y paisajes, pero pronto se dio cuenta de algo que lo llamaba de regreso. Porque para él la ciudad no era un solo lugar, había penetrado en su alma, convirtiéndose en parte de quien era, y regresó de noche, caminando por las calles que conocía tan bien, encontrándose a sí mismo y una vez más en el caos que había intentado abandonar. George ahora, rodado de lujos, comenzó a cuestionarse si todo lo que había acumulado valía la pena. Miraba por la ventana de su oficina en lo alto de un rascacielos, observando la luz parpadear como estrellas artificiales, y se preguntaba si había perdido la esencia que lo había una vez impulsado. Una noche decidió caminar por las calles, como lo había hecho en su juventud, buscando algún vestigio del hombre que había sido. Y así, Nueva York, con su bullicio y su grandeza, continuó siendo testigo de las vidas que pasaban por ella, de los sueños que se encendían y se apagaban. Era una ciudad que devoraba y moldeaba a las personas, un lugar donde cada historia se unía a un mosaico infinito de esperanzas, de fracasos y de redenciones. Porque Nueva York, en su esencia, era mucho más que edificios y avenidas. Era un corazón palpitante que nunca deja de latir. Que tengas un feliz día.